Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a... Todo bien. Me alegro, me alegro. Bueno, ahí vamos a hacer algunos choice. Ahí ya está dando Facebook para que quede grabado. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Si no, yo tengo unos choice viejos acá, los mismos que les puse en el Facebook, así los vamos resolviendo, son choice viejos. Pero muchas preguntas se repiten y conceptualmente se repiten todas. O sea, antes de empezar con el choice les quiero mostrar algo. Déjenme ver por acá. En una época cuando yo iba haciendo las preguntas para subir a la plataforma, iba haciendo videos cortitos que respondían esas preguntas. Entonces, por ejemplo, células cromáfines de la adenohipófisis. Generalmente hay una pregunta de cuáles son PAS positivas o PAS negativas. El concepto es que las basófilas, las tres que son PAS positivas y las dos que son eosinófilas son PAS negativas. O sea que básicamente son 5 tipos celulares, somatotrofas, que le somatotrofina, como su nombre le indica. Ahora vamos a abrir acá. Esto se los colgué en el muro de Facebook recién. Entonces cliquen, bueno, lo pueden buscar ahí. Esperen que vamos a agrandar esto. Muy bien, vamos a centrarnos ahora en los tipos celulares. Listo, le saco el sonido. Ahí tienen el video. Es decir, muchas de las preguntas que van a tener los choice tienen un video cortito en mi canal de YouTube que responde a esas preguntas. Casi con exactitud. O sea que es prácticamente un desperdicio que no los utilicen. Entonces yo miro acá la estadística. Ahí está tapando esto, pero miren, fíjense. Estos de bronquillo, los de las células de Kupfer, por ejemplo, tienen 5.000, 4.000 visualizaciones, que son de gente que cursó antes que ustedes. Este de sentido del gusto, por ejemplo, tiene solo 180, quiere decir que no lo ve nadie últimamente. Y muchos otros que les subí, debe cambiar de página, para que vean. Bueno, la glándula corpofúndica tiene solo 900. Vena médulo suprarrenal central tiene 300 visualizaciones. Es una cursada, esto está acá desde el 2020, o sea que pasaron 12 cursadas desde esa época. O sea, no lo ve nadie. Después entra la pregunta y nadie la contesta. Y para colmo, si la contesta menos del 15%, la anula. Denme un segundo. ¿Me siguen el concepto? Una consulta, ¿qué sería eso de que si responden menos del 15% anulan la pregunta? Claro, buena pregunta. El tema es así. Eh, un examen choice, si yo pongo, no sé, a un mono a contestar, alguien que no sepa absolutamente nada, tenés un 25% de posibilidades de acertar porque son 4 opciones. Si vos marcas una, tenés 25% de posibilidades, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en una época, cuando yo era consejero estudiantil, estábamos discutiendo cómo se mejoraba la calidad del choice. Entonces, por criterio pedagógico, si una pregunta tiene menos del 25%, quiere decir que el distractor atrae más la atención que la respuesta correcta, ¿se entiende? O sea, está orientada hacia el distractor. Porque por estadística no pueden nunca tener menos del 25%. Entonces, la que tenía menos del 25% se anulaba. Después no sé qué habrá pasado en la facultad en los últimos años, pero en vez de poner 25 pusieron 15%. Lo que te está diciendo es que el distractor, o más de un distractor, están atrayendo más la opción correcta. Esta, en términos ideales, o sea, si la gente se copia y eso no tiene sentido. Pero además tiene que haber un criterio entre lo que es la evaluación y lo que se enseñó en la clase. Si vos estás optando más, si vos no, si un grupo de gente está optando más por un distractor que por una respuesta correcta, quiere decir que estuvo mal explicado el tema en cierta forma, ¿se entiende? Entonces la pregunta se anula y no se tiene en cuenta. En vez de tener en cuenta tu nota sobre 50 preguntas, será sobre 49, 48, 47, según cuántas se anula. Bueno,
hay muchas preguntas que están bien hechas y que han tenido menos del 15%. Una se las expliqué en el Zoom anterior, no me acuerdo cuál era en este momento. Sí, ya me acuerdo cuál era. ¿En qué capa del tubo digestivo está digamos, el contenido linfático difuso? Porque, a ver, de todo lo que es el GALT, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa del tubo digestivo, tenés un componente estructurado, que son las placas de Peyer, que están en la lámina propia del ilion, y tenés el componente difuso que está por todos lados, digamos. Entonces, la mayoría de la gente contestó submucosa. Evidentemente, muchos contestaron también en la adventicia. Lo cual es muy loco porque el nombre del tejido es tejido linfoide asociado a la mucosa. Está bien que está en inglés el nombre. Pero bueno, esa pregunta en uno de los exámenes se anuló porque estaba menos del 15%. Se anularon varias. Dos. A ver, yo estoy desde el 2019 acá más o menos. En todo ese plazo se habrán anulado 3, 4 preguntas, pero por este motivo de que menos del 15% la responden correctamente. Una fue esa, en un examen que me llamó muchísimo la atención. Evidentemente, bueno, es todo muy rápido y bueno, se ve que no se entendió la explicación. A eso me refería. Bueno, Dale, gracias. a ver, en síntesis. Acá tienen un montón de videos cortitos, por ejemplo, este del ADH dura 2 minutos. Si lo ven en 1,5 dura, no sé, menos de 2 minutos, por supuesto, 1 minuto 20 será. Entonces, en muy poco tiempo ustedes pueden obtener una información específica que responde a una pregunta de choice que anda dando vueltas. Les puede tocar en el examen o no, pero es un concepto que ya les queda. O sea, si la pregunta que entra no es exactamente la misma, o sea, muchas preguntas no hay. O sea, el contenido, ustedes imagínense, del libro Ross nosotros básicamente tomamos un 20-25% de todo el contenido del libro. 35 como mucho, si tomamos las cosas más finas. Bueno, ese contenido es finito, o sea que es lo que nosotros les estamos dando en los videos, en los Zoom y en las autoevaluaciones y en los TP que a veces le ponemos para que resuelvan. De todo ese pool hay un montón de videos cortitos que van fortaleciendo conceptos. Y bueno, muchos no son mirados por ustedes. Ven este de la vena médula suprarrenal central. ¿Qué pasa con esa vena? Que es una vena que tiene fascículos de músculo liso longitudinales, la vena central y sus vertientes, digamos sus afluentes, y tienen receptores de acetilcolina. Entonces, cuando hay una descarga de la primera neurona del simpático, hay una gran contracción de toda la glándula suprarrenal. Porque obviamente esas venas tienen su adventicia tiene tejido conectivo, todo el tejido conectivo está unido a otro tejido conectivo por haces de fibras reticulares y fibras colágenas, entonces la contracción de ese músculo no solo contrae las venas que tienen gran cantidad de sangre y liberan esa sangre hacia la circulación general, sino que llevan un montón de hormona, tanto de la corteza como de la médula. De la médula suprarrenal se libera adrenalina y noradrenalina. Y de la corteza principalmente cortisol, en menor medida de hidroepiandrosterona desde la zona reticular cercana a la médula y aldosterona desde la zona glomerular bien cortical, la parte más externa de la corteza. Básicamente, ¿para qué sirve eso? Bueno, la aldosterona te sube a subir la presión arterial y a reabsorber sodio. La dehidroepiandrosterona es una hormona sexual masculina que aumenta a nivel cerebral el nivel de agresividad, potencia el funcionamiento muscular, etc. El cortisol básicamente a corto plazo te aumenta la disponibilidad de glucosa, y la adrenalina lo que hace es redistribuir la sangre hacia el músculo, hacia el cerebro, hacia el corazón, la dilatación de las pupilas, la aceleración del ritmo respiratorio y cardíaco, o sea, te prepara para el estado de lucha y huida. Adrenalina y noradrenalina a muy corto plazo, y el resto de las hormonas corticales a mediano plazo. Esto
es lo que te pasa cuando uno se asusta, que de golpe se pone pálido porque hay una restribución de la sangre, se te acelera el corazón, aumentas tu nivel de alerta, te despertás en cierta forma, bueno. Entonces, la estructura de esta vena, que es única porque tiene un montón de músculo longitudinal, eh, bueno, tiene que ver con esa reacción que tiene el cuerpo ante situaciones de peligro inminente, cuando uno se asusta, básicamente. Bueno, entonces es algo que es interesante de saber. Y así hay muchos. Quiero volver a la página anterior porque hay un montón. Es más, acá está en el orden que yo lo fui subiendo, ¿cierto? Entonces, si miramos acá la primera página, que es lo último que yo subí, miren, fíjense, bueno, inmunohistoquímica no lo vio nadie prácticamente. Este lo metí sobre el fin del año pasado. La verdad que es raro que preguntemos sobre inmunohistoquímica, pero mal no les va a venir porque les va a servir para entender un montón de conceptos de cómo funciona el sistema inmunológico, cómo funcionan los anticuerpos monoclonales y cómo funcionan los test que compran en la farmacia, el del COVID, el de embarazo, etcétera. Después, nefronas renales. Este es un tema que se confunden bastante, los tipos de nefronas. Tienen solo 700 visualizaciones. Los eritrocitos, esto se pregunta un montón. Solo 400 visualizaciones. Resumen de histología de las plaquetas. Esto lo preguntamos muy poco, así que es lógico que nadie le bola. Resumen de histología de la sangre. Solo 235 visualizaciones. Aquí hay un montón de información. De acá salen 4 o 5 preguntas. Casi todos los exámenes hay por lo menos 1 o 2 preguntas de esto. El tamaño de los eritrocitos. Cuáles son las proteínas más abundantes, cuál es la proteína más abundante del plasma, en qué porcentaje se encuentra, bueno, ese tipo de cosas de sangre, la fórmula leucocitaria, es un tema que me llama mucho la atención que se confundan. Es decir, casi todos alguna vez hicieron un análisis de sangre, entonces ahí les viene, no sé, 5 millones de glóbulos rojos, tal porcentaje de hematocrito, no sé, unos 10.000 glóbulos blancos, y de esos 10.000 glóbulos blancos te da lo que se llama fórmula leucocitaria relativa, que es el porcentaje de cada uno, y la fórmula leucocitaria absoluta, que es el número de cada uno por microlitro de sangre. A ver, ¿qué tienen que saber? El porcentaje, lo otro después se hace por lógica de deducción. Entonces, ¿cuál es la fórmula leucocitaria relativa? Leucocitarias de leucocitos, glóbulos blancos. En un microlitro de sangre tienen aproximadamente 10.000 en condiciones normales, pero hay un porcentaje. ¿Alguien sabe cuáles son los glóbulos blancos más abundantes en sangre? Los que... Neutrófilos. Los neutrófilos, muy bien. Bien, neutrófilos. Perfecto. ¿En qué porcentaje aproximadamente alguien sabe? 60% más. Exactamente, aproximadamente un 60%. En segundo lugar, Los linfocitos. no, los linfocitos, muy bien, los linfocitos, aproximadamente un 30%. Generalmente un poquito menos, pero para conceptualizar. Vamos, 60, 30 y tercer lugar, Los monocitos. perfecto, aproximadamente, De 5 a 8. perfecto, un 8%, vamos a conceptualizar. Y la mitad, menos de la mitad de lo que son monocitos, tienen que ser los eosinófilos. ¿Sí? Tienen que ser aproximadamente, o sea, no tienen que pasar el 4%. Y casi nada los basófilos, que son menos del 1% o aproximadamente el 1%. Así, eso se llama fórmula leucocitaria relativa. Lo tienen que saber. Bueno. Otra, criterios de clasificación de los epitelios de revestimiento. Esta sí tiene muchas visualizaciones, pero a ver, esta le sirve para contestar un montón de preguntas de cómo se clasifican los epitelios, porque acá te dice las claves de cuál es el criterio de clasificación. Es decir, primero por el número de capas. Si tienen una sola capa de células son simples, si tienen más de una capa son estratificados. En el medio de eso está el pseudoestratificado. ¿Alguien sabe por qué se llama pseudoestratificado? Porque parece estratificado. Parece estratificado, pero no es. ¿Por qué no es? Porque no todas Ahora se tiene una sola capa de células. Ahí viene lo difícil. Vamos a explicarlo bien. Bueno, primer concepto, que pseudoestratificado quiere decir que parece estratificado, pero no lo es. Entonces, si no es estratificado, ¿cuántas capas de células va a tener? Una. Ahora, si lo miro de arriba, o si lo miro de abajo, si lo miro del medio, eso cambia. Quiere decir que parece estratificado, pero no es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se ordenan las células para que parezca estratificado y no lo sea? Porque no todas alcanzan una arriba de otras. No todas están en contacto con la membrana basal. Al revés.
Todas, Salen de la membrana Ahora basal. basal sí, pero no con la apical. vamos, exactamente, todas están en contacto con la membrana basal. O sea, todas las células están agarradas de la membrana basal, o sea que es una única capa de células. Pero cuando empiezan a subir, hay algunas que se montan sobre otras. Generalmente en el epitelio pseudoestratificado más frecuente, más famoso es el epitelio respiratorio. Entonces las células, tanto ciliadas como las células caliciformes, y en menor medida las células en cepillo, como que se van montando sobre otras y tocan la luz. Sobre todo las células ciliadas. ¿Para qué quiere una célula ciliada que no esté en contacto con la luz? No tiene sentido. Entonces, cuando uno lo mira, ve como hay núcleos de distintas alturas, y el concepto es que todas las células están agarradas de la membrana basal, pero solo algunas llegan a la luz. Todas las ciliadas, algunas caliciformes a veces no llegan a la luz, sino que queda un canalcito entre las ciliadas. Eso en el microscopio es raro porque la célula caliciforme se hincha con la técnica de fijación, con la formalina, igual que las células mucosas o las glándulas, etc. Pero a los fines prácticos lo que ustedes tienen que saber es que todas las células se apoyan en la membrana basal, pero no todas tocan la luz, y que los núcleos de las células se ubican, sobre todo los núcleos, se ubican a distintas alturas. Si uno mira en el microscopio con poca definición, si uno mira por encima, digamos, lo que va a ver es que los núcleos van a estar a distintas alturas, y eso te va a hacer parecer que tiene muchas capas. Si uno mira con más aumento, con más detalle, con más definición, y puede empezar a notar el nivel de los límites intercelulares, o si lo mira en el microscopio electrónico, va a notar ahí sí que todas las células efectivamente están agarradas de la membrana basal, y que algunas simplemente no llegan a la luz, y eso es lo que te da la impresión de que el epitelio es estratificado y no lo es. Es un concepto fácil, pero lo tienen que saber. Esa es la excepción. Después, volvamos a los criterios. Ya habíamos dicho cuándo es simple y cuándo es estratificado. Después, el segundo criterio es la forma de las células. ¿Pero de qué células? Porque yo tengo un epitelio estratificado, la forma de la célula basal es distinta de las... Vamos a poner la epidermis, por ejemplo. Las células basales tienen distintas formas del estrato espinoso, distintas formas del estrato granuloso. Entonces, ¿qué células tengo que elegir para definir el nombre de ese epitelio? La de la última capa. Las Las apicales. superficiales. Las células de la capa más superficial, de la capa apical. Perfecto. Que en el caso de la epidermis son planas. Entonces es un epitelio estratificado plano. Y otro criterio es qué tiene arriba. ¿Qué tiene sobre la luz? ¿Tiene algo más? En el caso de la epidermis, ¿qué es lo que tiene? Además de ser células planas. Queratina. Perfecto. Entonces, Queratinizado. ¿cómo es el nombre del epitelio de la epidermis? Plano estratificado queratinizado. Perfecto. Entonces, si es no queratinizado, puedo decir directamente plano estratificado o plano estratificado no queratinizado, pero es... Y así se van mencionando los epitelios. Si las células, vamos a suponer que yo tengo un epitelio que tiene dos capas. Las células superficiales son cilíndricas y ciliadas. ¿Cómo sería el nombre de ese epitelio? No existe, es un epitelio teórico, pero ¿cómo sería el nombre? Repito los criterios. Tengo dos capas de células, siendo las células superficiales cilíndricas y ciliadas. ¿Cómo sería el nombre de ese epitelio? Estratificado cilíndrico. Estratificado, cilíndrico, ciliado. No se olviden de poner ciliado, que es lo que tiene arriba. Bien, en vez de queratinizado, en este caso sería ciliado. Bueno, son los criterios. Bien. Bueno, introducción. Bueno, acá de introducción a histología, esto no lo ve nadie, pero está el tema de la gran discusión que se armó, que les puse que hagan las autoevaluaciones y se armó un hermoso quilombo. Les quiero contar lo siguiente. Nunca jamás exigimos a nadie que haga nada para la regularidad. ¿Por qué? Porque filosóficamente la idea es confiar en el criterio del estudiante para formarse como mejor le parezca. Esto trae un problema, o sea, nos trae un problema como cátedra. ¿Por qué? Porque mucha gente va al examen sin tener la menor idea de nada, sin haber cursado, sin haber hecho choice, nada. Va a ver qué onda, a ver si se puede copiar o no sé. No va para contarle a la familia que fue a rendir, no sé para qué van, sinceramente. Mucha gente que no hizo absolutamente nada va al examen. Y eso hace
que baje el porcentaje de aprobados y que muchas preguntas estén incluso por debajo del 25%, eso que hablábamos antes que preguntaba Belén. Bueno, eso nos perjudica a todos, porque primero no nos deja evaluar bien si hay una correlación entre lo que estamos enseñando y lo que estamos tomando. Y segundo, genera anulación de preguntas que quizás son preguntas que están bien, como esta que les acabo de comentar del tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? Porque si esa pregunta efectivamente hubiese estado mal, y si la sacamos del repertorio, hay un concepto importante que ustedes se quedan sin entender. ¿Se entiende? Entonces esta pregunta, como yo me di cuenta que estaba bien y que quizá estaba mal explicado, o también estaba influenciada por esta cuestión de que se pasan las preguntas o que mucha gente va sin tener ni idea, bueno, me hizo ver que hay que explicar mejor este tema. ¿Por qué es un tema importante para estudiantes de nutrición? Porque el sistema inmunológico asociado a la mucosa intestinal tiene una íntima relación con la flora intestinal, y la flora intestinal y el sistema inmune vinculado a la mucosa intestinal tiene una íntima relación con el sistema nervioso entérico. Y el sistema nervioso entérico se ha descubierto que en esta relación con la microbiota y con el sistema inmune, la neuroinmunoendocrinología, no sé si escucharon hablar, tiene un montón de ramas de investigación muy interesantes, pero sobre todo vinculadas al comportamiento. De hecho, hay un experimento impresionante que a unos ratoncitos que eran poco sociables le hicieron un trasplante de materia fecal, le pusieron materia fecal de ratones que eran más sociables y se volvieron más sociables. O sea que se está investigando fuertemente la relación del sistema nervioso entérico con el sistema nervioso central y con el estado de ánimo, la sociabilidad, o sea, cosas muy sofisticadas, muy interesantes que quizás muchos de ustedes, si se dedican a la investigación, puedan descubrir algo o lo pueden estudiar en mayor profundidad, pero seguro a la gran mayoría de ustedes les va a servir esto, o sea, entender de estos temas para la clínica. Bien, porque es, qué sé yo, influye en el estado de ánimo, imagínense lo que influye en lo que es competencias deportivas, en el estado de bienestar normal de la persona, etcétera, etcétera. O sea que es un tema que, a ver, saber lo mínimo de cómo está estructurado, te abre la puerta y sabiendo cosas mucho más sofisticadas a futuro, ¿no es cierto? Acá es una materia base. Bien, entonces, cuando yo dije que había que hacer las autoevaluaciones, obligatoriamente, que es algo que siempre estuvo en el instructivo, menos este año porque hubo un error en el instructivo que subimos, les pido disculpas, se armó un lío bárbaro, fueron al venir, me llamaron del venir, nunca jamás les pedimos que hagan las autoevaluaciones, pero la verdad que no les cuesta nada. Después mucha gente me escribió diciendo, sí, yo hice las autoevaluaciones, qué sé yo, y a ver, a mí no me sirve de nada que me digan que las hicieron si no las hicieron. De hecho, a mí no me sirve de nada que las hagan o no las hagan, me da lo mismo. Estas son herramientas que nosotros les ponemos a disposición de ustedes. Lo que yo no quiero es que se presente un montón de gente a rendir sabiendo que no sabe nada. Es decir, si vos sabés que no sabés nada, ¿a qué te presentás al examen? Porque perjudicás a la cata y le perjudicás al resto de la gente que sí se esforzó. Esa es la realidad. Bueno, en síntesis, les cuento, acá en el aula virtual hay toda una estadística. Yo puedo poner, qué sé yo, a ver, acá veo a Belén con la cámara, que fue la que organizó esta clase de repaso, a la cual le agradecemos. Entro, pongo Belén Ocampo y me dice cuántas veces entró al aula, qué actividades hizo. O sea, no tiene sentido que Belén me diga, sí, yo hice todas las autoevaluaciones y yo veo acá si la hizo o no. No me pongo a mirar porque además no me interesa. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Primero, son herramientas que les ponemos a disposición, lo ideal sería que las hagan. Si no les sirven porque son herramientas que les resultan inútiles, lo bueno es que nos digan, miren, profe, esto a mí no me sirve por esto y por esto, quizás me serviría más tal cosa, entonces para el año siguiente implementamos algo que les sirva más. Bueno, esa es la cosa. Yo creo que las autoevaluaciones sí sirven, ¿por qué? Porque el tipo de pregunta que hay en la autoevaluación es el mismo tipo de preguntas que tenemos en el examen. Y en la mayoría de las autoevaluaciones hay una devolución que les explica por qué es correcta la incorrecta, por qué es correcta la correcta y el concepto que estamos evaluando. Entonces, esa misma pregunta puede estar en un examen, pero si no está la misma pregunta, seguro va a estar el mismo concepto. Ejemplo, esta pregunta de cuáles son las células
¿cuál de las siguientes células es paz positiva en la hipófisis anterior? Bueno, otra pregunta puede ser cuál es paz negativa, cuál es basófila, cuál es eosinófila. O sea, el concepto es el mismo. Si ustedes miran la pregunta, miran la autoevaluación, ven la devolución, ya van a saber todas las posibles preguntas de ese concepto. Y así sucesivamente. Bueno, acá hay otra. Percepción de los sabores en la lengua. Hay 5 zonas. Miren, fíjense este video. La barrera de impermeabilidad de la piel. Hay una proteína que se llama la oricrina, después está la acetilglucoceramida, que es un lípido anfipático que se ordena en cierta forma, está en unas vesículas que se llaman cuerpos laminares de los queratinocitos y forman la barrera de impermeabilidad de la piel. Esto generalmente se pregunta. Tiene solo 474 visualizaciones, ya que mucha bola no le dan, quizás porque es un tema fácil y ya lo saben, entonces no necesitan entrar, ¿no? Pero son conceptos que les pueden servir. Bueno, listo. Ahora sí vamos a hacer choice. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Sí, tengo una duda. Excelente, decime. Viste, ya a mí me confunden las preguntas de la lengua que son de digestivo, porque, por ejemplo, hay una pregunta que dice ¿dónde se siente el sabor dulce? Y la respuesta correcta es en la punta. Después, ¿dónde se siente el umami? En toda la boca. Y en el No, en libro toda la sale lengua. como que En toda la cara dorsal la de lengua. los 2/3 anteriores de la lengua, sí. Sí, sí. Entonces a mí me confunde porque supuestamente los sabores se sienten en toda la lengua, pero hay preguntas que son así. Entonces como que No, medio no. me marea. Hay zonas de la lengua que están especializadas en la percepción de cierto tipo de sabor. Capaz que está mal redactada alguna pregunta, puede ser, pero el concepto es que en cuál de las siguientes zonas de la lengua se especializa en la percepción del sabor dulce. Entonces la punta de la lengua. ¿Se entiende? Ahí está en el videito, se va a ver. Mirate el videito que se va a ver. Después el tema de la percepción de la complejidad de los sabores es una coordinación entre el sistema del gusto y el sistema del olfato en el cual nosotros no nos metemos porque es súper sofisticado. Al que le interesa lo puede estudiar, pero no es un tema que vamos a dar ni que vamos a tomar, ¿se entiende? Ok, gracias. Bueno, alguien me escribió acá por el chat. Hola, profe. Hola. Bueno, vamos con los choice. Acá tengo estos son los que les colgué en el Facebook. Los puse acá en un Word para que sea más fácil para todos. En síntesis, con el tema del examen y las autoevaluaciones, a nadie se le va a pedir nada. Pueden ir a rendir, pero lo que les pido como un favor, para que trabajemos en equipo, es que el que no tiene ni idea ni estudió nada, ni vaya a rendir y que se prepare para las próximas veces. Si es para ir a practicar de hacer un examen, puede practicar en su casa o acá en la plataforma, que están con tiempo, están con todo, y son los mismos exámenes. Bueno, ¿cuál de las células de la glía periférica se encarga de producir la vaina de mielina? A ver, de las células que están acá numeradas, ¿cuáles son de la glía periférica y cuáles son de la glía central? La A es de la periférica y la B de la central. Perfecto, entonces. Todas son de la central menos la de Schwann, ¿no? Exacto. Las células de Schwann y las células satélites son las células de la glía periférica. Las células de la glía central son oligodendrocitos, astrocitos, ependimocitos y la microglía, que son macrófagos. Entonces, ¿cuál es célula de la glía periférica? Ya sé que tengo que buscar células satélites, células de Schwann. ¿Cuál es la mielina? Ya sé que son las células de Schwann. A ver, siguiente. ¿Cuál de las siguientes organelas está más desarrollada en las células de la corteza suprarrenal? Esta también la vimos el otro día, lo cual demuestra que las preguntas se repiten. Sin buscar las opciones, ¿cuál es la organela que va a estar más desarrollada en unas... Primero, ¿para qué sirven las células de la corteza suprarrenal? Para liberar hormonas, puede ser, vesículas. Sí. No, vesículas no. Hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Corticoides, glucocorticoides, Exactamente. andrógenos. Corticoides. Los corticoides, de hecho se llaman corticoides porque están liberados por la corteza, de los cuales los más famosos son los glucocorticoides. ¿Qué tipo de hormona es? Desde el punto de vista bioquímico. Esteroidea. Es una hormona esteroide. ¿Eso qué quiere decir? De las 4 Grasa.
Grasa. Es muy lipídica. Lipídica. Deriva del colesterol o del ciclopentano peridofenantreno. ¿Qué organelas participan en la síntesis, procesamiento, etcétera, de lípidos complejos? Rel. Exactamente, el retículo endoplásmico liso y los peroxisomas. Entonces voy a buscar acá cuáles de esas dos opciones están. Lisosomas no. Retículo endoplásmico rugoso no, porque tiene que ver con síntesis de proteínas de exportación o de membrana. REL, que es la correcta, y centríolo tienen que ver con los microtúbulos. Bien. Siguiente pregunta. ¿En cuál de los siguientes órganos encontramos capilares discontinuos o sinusoides, que son sinónimos? A ver, los capilares... Sí, paren. Los capilares son los vasos más pequeños. O sea, el sistema circulatorio es un sistema cerrado, la sangre recorre el cuerpo a través de vasos y tenemos a grandes rasgos tres tipos de vasos. Los vasos arteriales, que llevan sangre del corazón hacia la periferia, los vasos capilares, que son los vasos de intercambio, que están interpuestos entre el sistema arterial y el sistema venoso, y los vasos venosos que recogen la sangre del cuerpo y la llevan hacia el corazón. Bien, los capilares, por sus características histológicas, pueden ser de tres tipos. O sea, todo capilar es un endotelio con su membrana basal. Bien, pero puede ser de tres tipos. Dos tipos son continuos, que son los capilares continuos y los capilares fenestrados. ¿Por qué son continuos? Porque su membrana basal está perfectamente intacta y básicamente difieren en su nivel de actividad. Un capilar continuo o capilar a secas tiene poco intercambio con el medio, por ejemplo, en el tejido muscular, y un capilar fenestrado tiene altísimo intercambio con el medio, por ejemplo, en glándulas endocrinas, o el típico ejemplo que son los glomérulos renales. Y entonces son capilares continuos. Ahora hay algunos órganos donde hay capilares discontinuos. ¿Cuál es la característica que lo define como capilar discontinuo o sinusoide, que son sinónimos? Que no tiene, que tiene poros y que no está cubierto por membrana basal o un diafragma. Más o menos. A ver, poros también tiene el fenestrado. El concepto pero es el que... fenestrado no tiene membrana. Ahí vamos. La diferencia entre los discontinuos es que la membrana basal es discontinua, no es que no tenga. Y que la pared también es discontinua. O sea, entre las células endoteliales quedan espacios libres donde hay intercambio con el medio, en los sinusoides o capilares discontinuos. Miren, vamos a ir... Esto nos va a hacer perder un poquito de tiempo, pero bueno, vamos a explicar bien esta pregunta. Y después ya nos vamos a ir a una pausa. Esperen que... ¿Qué están viendo ahí? Nada. No te ve el Worms. Ahí no se ve nada. Perfecto. Esperen que vamos a ir a... Vamos a ir acá. Vamos a ir a Google. Vamos a poner... capilares. Enter. Vamos a poner imágenes. Y vamos a buscar una linda imagen. Este es un capilar continuo. Acá están los tres ejemplos, pero este no me gusta cómo está hecho el dibujo. Déjenme buscar otro. Este está bien, pero es muy chiquito. Este es el mejor. A ver si podemos explicar bien esto. Ahora vamos a ver si podemos abrir. Esta es una imagen. Excelente. Bueno, fíjense. Bueno, la definición es medio mala, pero no importa. A los fines prácticos no vamos a tener problema. A ver. Esto es la célula endotelial. Este es el núcleo de la célula endotelial. En la continuidad de la célula endotelial. Esta es otra célula endotelial. No es necesario que sean dos. Puede ser una misma célula que vaya envolviendo todo. Esta podría ser un pedazo de otra célula endotelial. Esta es otra. Bien. Esto que está acá arriba es la membrana basal. Acá es como que hubo un recorte. Es como que lo cortaron, ¿no?, con un bisturí para que ustedes vean mejor. Acá van los eritrocitos. Y esta célula que está acá afuera se llama pericito, que suele estar recubierta por la misma membrana basal en los capilares. Pero sobre todo están los capilares en la parte
venosa, en el polo venoso del capilar, pero están los pericitos. Ven, acá hay un pericito, acá hay otro. Es como que exageraron con el dibujo. Estos dos son continuos. ¿Por qué? Porque la membrana basal es continua. Ven que acá está recortada también con el bisturí, pero si uno mira, la membrana basal, que es esta línea negra que les estoy marcando, es continua. Ven que no se corta en ningún lugar. Pero ¿qué pasa? En este capilar, que es un capilar continuo, el intercambio con el medio es relativamente bajo. Entonces cuando uno lo mira al microscopio lo ve perfectamente continuo. Pero en este, que es el fenestrado, a pesar de tener una membrana basal continua, tiene muchos poros. Básicamente esos poros son un artefacto de la técnica porque este capilar tiene mucho intercambio. Vamos a suponer que es uno del glomérulo renal. Entonces permanentemente está saliendo líquido, glucosa, un montón de cosas. Y eso sale en mayor medida a través de un mecanismo de pinocitosis, es decir, pequeñas vesículas que agarran la parte líquida del plasma y las vesículas van migrando y por exocitosis se va liberando. Hay otras que pasan por canales, bueno, hay muchas formas. Bien, esto hace que cuando uno lo fija en el microscopio, muchas de esas vesículas se fusionen y den esta imagen como que el epitelio tiene agujeritos, como es un colador. Eso nunca, mejor dicho, la palabra colador. ¿Ven? Entonces, a esos agujeritos se las llama fenestraciones y por eso se llama que es un capilar fenestrado. Pero muy distinto es el capilar discontinuo o sinusoide, donde las células endoteliales ya dejan espacios entre ellas. ¿Ven? Acá hay una continuidad de la célula que tiene apenas esos pequeños agujeritos que son vesículas fusionadas, pero fíjense cómo hay uniones firmes, estrechas entre las células endoteliales. En cambio acá no, ya la célula endotelial deja espacio entre una célula endotelial y otra. Y sobre todo, lo más importante, fíjense que la membrana basal no es que no exista, pero no recubre a todas las células endoteliales. Ven que deja espacios, acá no es que la cortaron con un bisturí, sino que la forma está respetada. Es como que hay pedacitos donde hay membrana basal y otros pedacitos donde no hay membrana basal. Esto quiere decir, y escuchen esto, que la membrana basal es discontinua. Ese es el concepto que tienen que tener. Entonces, en un capilar discontinuo, la membrana basal es discontinua, permitiendo el intercambio con el medio. ¿Esto dónde se ve? Se ve, por ejemplo, en el vaso, porque en la pulpa roja la circulación sale fuera de los vasos y tiene que volver a entrar entre las células capilares, y en el hígado, donde tiene que entrar, por ejemplo, la albúmina, sintetizada por los hepatocitos, tiene que entrar a los capilares. Entonces ahí hay capilares sinusoides. Son dos ejemplos claros, estoy apurándome porque me queda solo un minuto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, voy a ir a preparar el mate, y cuando volvamos, si tienen alguna pregunta de esto, me hacen, y si no ya seguimos con el choice. En la opción que vamos a mirar ahora, seguramente va a decir vaso, hígado, son los órganos, seguramente va a estar vaso o hígado, porque son los órganos más famosos donde hay sinusoides. Bien, si bien no son los únicos, son los que le vamos a tomar. Y después vamos a ver algunas características específicas de los sinusoides del vaso y los sinusoides del hígado, si ya les queda cerrado este tema. ¿Ok? Pausa. Nos vemos en 15 minutos. Bueno, gracias.